Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Bariatría Pro y nada menos y nada más quien me acompaña el día de hoy, la doctora, la mejor endocrinóloga de este país, la doctora Tatiana Piña. Amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy Muy bien, emocionada sí, con todo bueno. lo que está pasando, ¿no? Finalmente llegó Wegovy. De esto se va a tratar el episodio de hoy. Ya tenemos. Ya tenemos, Nos la cantaron finalmente. ¿cuánto tiempo? Pues varios años, ¿no? Sí, ya el año que entra. Así Así. así nos trajeron, así Sí. nos trajeron. Llamero. Y nosotros a los pacientes, no, ya va a llegar. Y los pacientes, ¿cuándo? Tú. ¿Y cuándo? Te aviso. Finalmente ya llegó. Ya llegó. Este podcast se va a hacer oficial, o sea, va a salir al aire el día del lanzamiento de Wegovy oficial, que Perfecto. es el 26 de abril, ¿no? Qué padre. Entonces ya llegó. A ver, cuéntame, ¿qué es el Wegovy? El Wegovy ¿Es igual que los Ozempic? Es la misma molécula, ¿no? Es un análogo del receptor de GLP-1. Es semaglutida, es la misma molécula que el Rybelsus, que es vía oral, el Ozempic, que es inyectado subcutáneo una vez a la semana, y el Wegovy es lo mismo, pero tiene indicaciones diferentes por la dosis, ¿no? El Ozempic llega hasta 1 miligramo. Y muchos, hasta doctores, me dicen, pero si es lo mismo, ¿por qué es diferente? ¿Por qué le cambiar? ¿Por qué es otro nombre? Básicamente es aprobación por la FDA para las indicaciones. Entonces, el Ozempic estrictamente siempre estuvo indicado y está indicado para diabetes. Son dosis de diabetes. Que lo utilizáramos un poco off-label para obesidad es diferente. Uh-huh. Pero Wegovy es la dosis aprobada para obesidad. Entonces, más o menos, se utiliza igual, uh-huh, pero las dosis Ozempic llega hasta 1 miligramo semanal y Wegovy hasta 2.4. Tenemos dos dosis adicionales, 1.7 y 2.4. A ver, ahora, ¿qué es el análogo de GLP-1 y cómo funciona? Yo lo explico así en consulta. Son proteínas, son unas hormonas proteicas que tú ya conoces. Es un análogo, es una molécula muy similar a algo que tú ya conoces. Cuando nosotros comemos, secretamos unas moléculas, unas hormonas que se llaman incretinas. Uh-huh. Las incretinas, hay muchas. La principal es el GLP-1, y el HIP, ¿no? Uh-huh. Se secretan en diferentes células y en diferentes lugares del intestino. Entonces, tú comes y se liberan estas moléculas que van al cerebro y le dicen, oye, Fer, acaba de comer. A ver, se comió un pastel y se comió una manzana y aparte, mira, toda esta comida se comió. Vamos a darle chance, no le dejes sentir hambre porque acaba de comer. Entonces, si sientes hambre y quieres volver a comer y tienes la panza llena, pues no va a funcionar esta digestión. Entonces, te calma un poco la saciedad, así lo entiendo yo, ¿no? Uh-huh. Te calma la saciedad para que digieras la comida. Y también va al páncreas y le dice, a ver, se aventó una manzana y un pastel, necesitamos tantas unidades de insulina y mejora esta secreción, o más bien orquesta la secreción de insulina hasta cierto punto. Entonces, son moléculas increíbles que orquestan el metabolismo energético. Esa es la que tú produces. La ¿no? que nosotros, normalmente exacto. producimos. Nuestro GLP-1, nuestro HIP y otras, ¿no? Uh-huh. Esas son las que nosotros hacemos. Son increíbles. En la sangre viven 2 minutos, pero el efecto dura 2 horas en promedio, ¿no? En el cerebro. Uh-huh. Por eso después volvemos a tener hambre, la secreción de insulina ya no la necesitas porque presumiblemente ya la digeriste, o al menos esa comida, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen nuestras hormonas endógenas. Ajá. Ahora, el medicamento es lo mismo. Bueno, es una molécula, pues sí, similar. Se cambiaron algunos péptidos para que viva hasta 7 días en tu sistema. Entonces, yo lo que pienso, lo veo así, es como que está la semaglutida en el cerebro diciendo, acaba de comer, pero todo el día. Entonces, disminuye esta sensación de hambre. Tienes una sensación también de saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, porque pues sí, hace que el estómago se mueva más lento y por eso esta sensación de saciedad. Y está indicado en obesidad y en diabetes porque funciona en estos dos lugares, uh-huh, en el cerebro, en centros de saciedad, pero también en el metabolismo energético, uh-huh, que es lo que a mí como endocrino me encanta y me interesa, ¿no? Sí. Que mis pacientes con diabetes funcione mejor, porque este efecto incretina de que cuando comes se suben las incretinas y mejoran el metabolismo, sí, orquestan el metabolismo, está afectado en diabetes. Okay. Las incretinas, el efecto incretina está, ¿cómo decirlo? Como blunted, está frenado en la diabetes. Uh-huh. Y estos medicamentos vienen a liberar eso. Entonces, el efecto incretina mejora con estos medicamentos. Y uno de los efectos muy importantes que tiene el GLP-1, que cada vez salen más evidencia de todos los receptores que hay en el cuerpo, uh-huh, ¿no? Es justamente en los centros de recompensa en el sistema mesolímbico. Uh-huh, uh-huh. Y esto es algo de lo que yo le digo a los pacientes que es una de las características muy importantes de estos medicamentos, porque
el ruido de comida o la voz de comida que muchos pacientes tienen, y sobre todo que se incrementa cuando están haciendo dietas. O sea, basta que tú hagas una dieta restrictiva, estés 2 días que empieza O sea, el el cerebro te lo ratoncito, pide, claro. oye, es que quiero esto, se Claro. me antoja, es que ya hueles más, ¿no? Eso está dado por esas partes en Ajá. el cerebro. El GLP-1, los GLP-1 estimulan los centros de recompensa en ese sentido. Entonces ayudan a regular este sistema mesolímbico y la voz de comida o el food chatter lo quitan. Entonces son 3 efectos realmente importantes que estos medicamentos Y tienen. yo agregaría este hedonismo del comer. Muchas veces cuando te comes un pastel de chocolate y dices, es lo mejor que he probado de mi vida. Cuando estás con estos medicamentos, te da mucha paz en el sentido que, o sea, lo disfrutas, o sea, está buenísimo el pastel, pero te deja frenar, ¿no? O sea, te dice, bueno, lo disfruté, pero ya está. No estás con este craving de, es que ahí hay más y quiero más. Ajá. Pero no te lleva a un aplanamiento el placer. Simplemente hay mejor gestión. Y fíjate que eso se está estudiando ahorita. Hay 2 protocolos en ludopatía y en alcoholismo. Justamente porque las personas que padecen esas condiciones pues sí buscan un tema de recompensa. Y es el mismo lugar del cerebro. Y es el mismo lugar del cerebro. Exacto. Entonces, estos medicamentos seguramente este año yo creo que van a salir, cuando menos el de alcoholismo. Ajá, el del alcohol. El de ludopatía puede ser que salga el año que entra, pero vamos, o sea, va a ser no solamente el tema de diabetes, obesidad, sino en otras indicaciones. Claro, otras indicaciones no metabólicas, porque ahorita también se están aprobando estos medicamentos, sobre todo GLP-1 y los análogos duales para apneas del sueño. Para el síndrome de apnea del sueño no sé si ya se aprobó o está a punto de aprobarse. Ya está aprobado. Para síndrome de ovario poliquístico se está estudiando, pero la mamá de estas condiciones es la obesidad. Entonces no creo que sea simplemente el medicamento el que beneficia, es que es la pérdida de peso que quita los apneas del sueño y mejora el ambiente para el ovario poliquístico. Pero esto es, o sea, el alcohol es completamente diferente. Completamente, porque es un tema de recompensa. Pero fíjate que también hay otra línea de investigación sobre estos medicamentos en padecimientos inflamatorios. También. Entonces, incluso están estudiando otras dosis que no tienen que ver con estimulación de centros de saciedad en el cerebro, otras incretinas, pero su efecto antiinflamatorio. En enfermedades neurológicas, ¿no? En enfermedades renales, por ahí vamos. Ahorita vamos a platicar, pero los estudios de semaglutide de seguridad cardiovascular, eso es lo que han demostrado. Hay una reducción del riesgo cardiovascular y esto independientemente del y aparte es independientemente del peso. Claro, sí. Entonces, justo. Sí. Esto tiene que ver con receptores antiinflamatorios, o sea, con la respuesta antiinflamatoria que genera. Y porque tiene receptores del GLP-1 en el corazón, en el riñón, o sea, tiene en muchos lugares que yo creo que ni nos imaginábamos, y por eso independiente al peso hay un beneficio sobre todas estas situaciones. Exactamente, ¿no? A ver, ahora, bueno. Cuéntame un poquito de la historia de semaglutide, o sea, ¿qué estudios hay? ¿Por qué se tardaron tanto tiempo en autorizarlo para obesidad? ¿O por qué es un medicamento que inició para diabetes y ahora lo están usando para obesidad? Lo estamos usando para obesidad. Tiene una historia de muchísimos años. Creo que mucha gente cree que son medicamentos nuevos y que no sabemos lo que va a pasar. Esto me lo preguntan mucho y lo veo mucho. Es que quién sabe qué va a pasar en 20 años cuando lo sigan usando. Es que ya se usa desde hace 20 años. Claro. O sea, sí traen una historia. O sea, la FDA no va a dejar que se aprueben actualmente medicamentos. Esto es algo tiene algunos años que la FDA no permite la aprobación de medicamentos para diabetes, específicamente para diabetes, si no se demuestra que no hay daño cardiovascular o un beneficio cardiovascular. O sea, tienes que pasar un examen actualmente con los medicamentos de que lo cardiovascular lo vas a mantener sano. Y para eso necesitas... Y esto es porque ya hay historia de otros medicamentos que servían mucho para bajar el azúcar, pero que se infartaban. No, entonces es un no negociable. Entonces, para que la FDA te apruebe un medicamento para diabetes, tienes que tener un montón de estudios que no se hacen en 3 meses, que son de años y años de estudio y varios protocolos. Y estos medicamentos, todos los análogos del GLP-1 lo lograron, ¿no? Entonces, si están aprobados para diabetes actualmente es porque tienen al menos seguridad cardiovascular. Claro. Tienes que tener seguridad cardiovascular. Pero justo esto de
disminuir disminuir los eventos cardiovasculares es algo que nos vuela la cabeza, creo que a todos. Y esto empezó de los primeros medicamentos que lo demostraron fueron unos primos, bueno, para diabetes que se llaman, son los medicamentos SGLT2, los glucosúricos que hacen que orines glucosa. Creo que cuando se presentaron los resultados del Empareg o de la empagliflozina sobre la disminución de eventos cardiovasculares, se presentó y los doctores todos se pararon a aplaudir, porque la primera vez en la historia de la medicina que en diabetes se puede reducir un evento cardiovascular. Creo que, o sea, y esto lo vemos nosotros de este lado los doctores, pero y se los ofrecemos y les ofrecemos estos medicamentos a los pacientes pensando en esto. No es que, no necesariamente se los explicas, pero tomamos decisiones de qué medicamentos indicar por el beneficio cardiovascular que actualmente se ofrece. Y los análogos del GLP-1 han súper demostrado esta reducción de eventos cardiovasculares. O sea, te infartas menos. Tienes menos riesgo de tener lesión renal o una enfermedad renal, menos riesgo de tener infartos en el cerebro. Infartos cerebrales. Y en el corazón, el cerebro y en el corazón. Y entonces, ¿por qué le negarías a alguien el beneficio de bajar de peso, controlar la glucosa, pero además a largo plazo tienes hasta 26% menos de riesgo de un evento cardiovascular? Son números hermosos. Claro, y esto es independientemente, insisto que es independientemente del peso. Del peso, sí. ¿No? En los estudios tú ves cómo se empieza la reducción del riesgo cardiovascular independientemente del peso. Por supuesto que cuando hay pérdida de peso, pues ahora le estás pegando doble, ¿no? Tienes una disminución de la inflamación y aparte tienes una disminución de inflamación por pérdida de peso. Exacto. Entonces estás ganando doble. Ahora, ahorita que dijiste como que ¿por qué le negarías algo? Y era lo que me decías. Ayer ¿sí? Salió una noticia que dentro de pues las cosas que está haciendo el presidente Trump en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, una de las políticas es que salió un anuncio en donde decía que él tomó la decisión de que Medicare y Medicaid, es decir, el gobierno de los Estados Unidos no va a cubrir el tratamiento con fármacos para obesidad. ¿No te parece algo? Sí, aparte en las cifras de obesidad que tiene ese país. Claro. Sí, me parece algo, yo no lo entiendo, no puedo entender cómo le niegas. Además, no sé, es que de verdad creo que es un país donde se creó el problema y te venden la solución, pero ahora ya ni se las van a vender. Ahora, no entiendo. ¿Cuál sería la lógica de no querer cubrir ese No lo entiendo, no lo puedo entender. Económica, o sea, tiene que haber algo económico atrás. Sin duda hay una razón económica de fondo, pero también tiene que ver con pues, el abuso que se le ha dado a este medicamento para la pérdida de peso. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Sí, es la frustración actual de todos nosotros. Sí, o sea, a ver, el Ozempic y el Wegovy y los que vienen no son medicamentos para bajar 5 kilos. No son medicamentos para entrar al vestido porque tienes una boda o porque ya es verano y quieres verte bien. Como lo hemos platicado, son medicamentos indicados para la enfermedad más grave del mundo. La enfermedad más grave del mundo es la obesidad. Le quieran decir enfermedad o no, la condición de obesidad es lo que más humanos mata actualmente, ¿no? Es la mamá de cualquier evento cardiovascular, de muchos tipos de cáncer, es la enfermedad más grave del mundo. Se asocia a 228 comorbilidades. Exacto. La obesidad se asocia a 228 enfermedades que la producen, ¿no? Entonces, tenemos un gran medicamento para tratar la enfermedad más grave del mundo. ¿Pero qué pasó? Creo que se nos salió de las manos. Creo que, no sé en qué momento pasó, pero se nos salió de las manos, que se empezó a abusar. Pues no. Está muy claro, cuando salió Kim Kardashian en el vestido, ¿verdad? En el vestido y que sí, y empezó a usar esto, ahí hubo un boom y entonces todo el mundo empezó a usar Ozempic. Y el problema es que no lo usen, es que lo estaban usando mal, ¿no? También hay reportes de niñas que ni siquiera sobrepeso tienen y están usando este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces hay que ponerlo. Y creo que en redes sociales hay muchísima desinformación y desgraciadamente es lo que crece más, la desinformación. Entonces que si da cáncer de tiroides, no te va a dar, ¿no? Te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos medicamentos? Y háblame puntual de las contraindicaciones y después te voy a decir que me hables
de justamente del cáncer papilar de tiroides. Es que es justo, está contraindicado en historia personal o familiar de cáncer medular de tiroides. Esto es muy importante, cáncer medular de tiroides. Hay muchos tipos de cáncer de tiroides, el más común es el papilar y no está asociado. O sea, los GLP-1 no te van a dar cáncer de tiroides. Si tienes historia personal, está contraindicado porque no es que dé cáncer, podría asociarse a un crecimiento más rápido del tumor, en fin. O familiar, porque el cáncer medular de tiroides se asocia a síndromes familiares que incluyen el cáncer medular de tiroides. Entonces, ¿y ahí qué tan frecuente es el cáncer medular rarísimo. de tiroides? No tengo la cifra exacta, pero es en mi práctica ya privada nunca he visto uno. Yo. O sea, nunca. Y justo estuve platicando con David Bernal, también amigo de nosotros, endocrinólogo, que él lleva, no sé, 20, 25 años siendo endocrinólogo, y decía, vamos, creo que vi uno en la residencia, ¿no? O sea, el cáncer medular es raro, es una enfermedad rara. Es muy raro. ¿Y por qué salió este warning del de todos los GLP-1 en cáncer medular? O sea, se hicieron estudios y parecería que podría aumentar la proliferación. Pero entonces la gente no lee el black box que dice cáncer medular, ¿no? Solo cáncer tiroides, se saltan el medular. No tienes por qué saber que es un medular, un papilar, en fin. Pero creo que lo lee gente que probablemente no está familiarizada con información médica, lo ven y dicen... Sí, ya. Cáncer de tiroides y ya. Sí. Y la otra es que en esta vigilancia que hay post-comercialización del medicamento, tampoco ha habido reportes. No hay, ¿no? No hay reportes. No. Y hay más de 20 millones de personas en el mundo que han utilizado semaglutide. Entonces creo que si todo lo que se dice en redes que estuviera realmente pasando, pues ya nos hubiéramos enterado. Y se puso muy de moda el año pasado lo de la ceguera. Sí. El doctor Beitel. El doctor Beitel que sale diciendo pura cosa. De ceguera. Y a ver, sí, les voy a explicar. Sí puede pasar algo con la visión. Esto es porque está indicado en pacientes con obesidad que muchos pacientes con obesidad viven con hipertensión arterial, que están con medicamentos antihipertensivos. Entonces, cuando empieza a bajar la presión arterial, cuando empieza a bajar de peso, por el simple hecho de bajar de peso, mejora la presión arterial. Y si no estás vigilando las cifras de presión arterial y sigues con los mismos medicamentos, puede haber un cambio en las arteriolas y, en fin, de la retina, y puede haber alteraciones en la retina, pero es la suma de todo esto y es rarísimo. No te vas a quedar ciego, y lo que es importante es informar al paciente. Ok, estás con estos medicamentos para la presión, ok, tienes que tener cuidado de esto y esto. Y los vamos a ir modificando conforme vas a ir perdiendo peso. No es propiamente el semaglutide. No y ahora, lo que decían era que 9 personas habían perdido la vista. 9 personas. No quiero entrar ahorita en polémica que si es reportes o no. Se reportaron 9 pacientes de 20 millones de personas que han utilizado el medicamento. O sea, divida 9 entre 20 millones y te va a salir la probabilidad. Me gusta más ver la cifra de cuántos ya no se infartaron. Claro, ¿no? Claro. ¿no? Y es que aquí hay, justo es esta situación de ni modo que le digas al paciente, viste, no te infartaste. Porque no vamos a saber cuál sí se iba a infartar o no. Claro. Pero, es 1 de cada 4 no se va a infartar. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Y los costos económicos de esto, el beneficio que se ahorran los países es inmenso. Claro. Por eso, ¿por qué Trump diría, no se los vamos a cubrir? Híjole, yo creo que hay algo atrás. Ahora, decíamos, cáncer medular de tiroides, historia familiar. ¿Qué otra contraindicación? Pancreatitis. Historia de pancreatitis. Exacto, y esto es porque los medicamentos sí actúan, tienen cierta actividad sobre el páncreas. Y no es que disparen o despierten un evento de pancreatitis, pero van a elevar las enzimas pancreáticas. Sí. Y en un paciente que ya tuvo, nos podemos confundir. Ahora, también hay de pancreatitis a pancreatitis. También hay que... esto no es una contraindicación absoluta. No es. Pero si un paciente que tuvo pancreatitis biliar, por ejemplo, que es la más frecuente en el país, a ver, la pancreatitis biliar dio por cálculos en la vesícula. Exacto, ya salió y se atoró. Ya no tienes vesícula, ya quitaste el cálculo de las vías. Esa pancreatitis no va a regresar. No va a regresar. Claro que en este paciente yo me iría más cauto. Con mucho cuidado. Más cauto y estarlo vigilando. Hay pancreatitis muy serias. Sí, entonces, claro. un paciente que estuvo en terapia intensiva por pancreatitis probablemente no quiera tener ni esto de riesgo. De riesgo de tener otra vez pancreatitis. Totalmente. Pero también la obesidad te puede dar pancreatitis, ¿no? Entonces, vamos a mediarlo. ¿Qué otra contraindicación? Alergias y esas cosas que tampoco se han presentado, ¿eh? Yo he tenido alergias con Saxenda. A mí sí me ha pasado. A mí no. Sí, se aplican el medicamento en el sitio de aplicación, sobre todo es local, en sitio de aplicación. No he tenido alergia sistémica,
y sí hay un área de eritema importante. Mm, Y sí, o sea, sí he tenido que suspender, pero no con Sema, con Lira. con Lira. Sí. Otra contraindicación que también le pondrías un poquito así entre comillas, el reflujo. Claro. Sí, bueno, síntomas gastrointestinales Síntomas severos, gastrointestinales. intestinos irritables que de verdad los pacientes la pasan muy mal, pues probablemente primero, ahora no es contraindicación, es que Claro. primero tratas el intestino irritable y las Y causas del después te reflujo y vas. después te vas a estos medicamentos. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Pues los efectos son secundarios a cómo actúa el medicamento. No tiene mucho atrás, no hay algo, no, simplemente, a ver, yo siempre les digo a todos que el precio a pagar es gastrointestinal. El medicamento va a hacer que se mueva más lento tu estómago. Y entonces si mueve más lento vas a tener una sensación de saciedad temprana, que habíamos platicado que es como que en México le decimos mal del puerco, ¿no? Que se sienten muy llenos, pero creo que es algo muy desagradable a veces, que sí sientes una saciedad que dices, es que siento que comí. Que me comí una Ajá, vaca. exacto, Ujú, completita. Y no la estoy digiriendo. Entonces, es eso, más náuseas. ujú, Hay pacientes que llegan a vomitar. Creo que con Sema no vomitan tanto. En mi experiencia vomitan más con liraglutida. ujú. Pero bueno, pueden llegar a vomitar. Y hay quien tiene distensión abdominal, hay quien tiene diarrea, hay quien tiene estreñimiento. Ujú. Pero todo es gastrointestinal, el malestar abdominal. Y por eso empezamos en dosis bajitas. Por ¿no? eso, por eso se titula. Se titula. Y la mayoría de estos efectos adversos en la fase de titulación se va tolerando. Si tú ves en los estudios, ves al principio del inicio del medicamento hay mayor frecuencia de efectos adversos. A menores dosis. A menores dosis, Sí. pero conforme va creciendo la dosis y va pasando el tiempo, estos van disminuyendo. Hay algunos picos en cuando haces cambios de dosis, pero va Sí, disminuyendo, justo. ¿no? Yo siempre les digo como los pasos limitantes. A cada cambio de dosis te vas a sentir mal un par de días. Tampoco se trata de ser miserable y aguantarte, ¿no? O sea, hay veces Si que nadie te va a quedas poner en una medallita para aguantarte Ajá, cosas, ¿no? a veces te quedas un tiempo en una dosis y después intentamos volver a subir. Hay quien no va a aguantar una dosis más alta, pero aún así tienen el beneficio sobre el peso. Claro. O sea, Pero incluso fíjate, a dosis más una de las bajas. cosas que te dice el laboratorio, no, tienes que llegar a 2.4, no. No tienes que llegar a la verdad 2.4. no. Hay una dosis máxima tolerada, hay una dosis mínima con efecto que también tienes que buscar. Si un paciente en esta fase de titulación que los hemos tenido, oye, con 0.5 yo tengo saciedad, como y me siento lleno más tiempo, ya no tengo que andar picando. Y los cravings se me quitaron. ¿Cómo, Justo, para qué lo voy a subir a 1? Creo que eso es a dosis bajas es el beneficio mayor, la relación con la comida. Muchos pacientes a dosis bajas ya empiezan a mejorar relación con la comida. Entonces, aunque no tengas este efecto tan importante en el peso, quieres mejorar esto en los pacientes y entender que esto te da una ventana para ver qué había atrás. ¿Por qué tenías ansiedad por comer? A veces es simplemente, por ejemplo, la menopausia, que está tan de moda, pero sí, es que sí te da esta necesidad de estar comiendo dulce y estos medicamentos, y por eso suben muchas de peso. Si quitas eso y ya estás haciendo ejercicio, o sea, mejora tu ambiente completo. Claro. Y tal vez es más lento, tal vez vas a perder esos 10 kilos, no en 3 o 4 meses o lo que te ibas a tardar a dosis altas, te vas a tardar más, pero en un mejor lugar, estás en un mejor lugar con la comida, con tu cuerpo. Muchas veces empezar a bajar de peso motiva, Claro. ¿no? Y a ver, yo prefiero que mis pacientes no se pesen, porque muchos ya traen una relación con la báscula difícil, pero la ropa avisa. Y cuando los jeans empiezan a subir mejor, o se ponen una ropa, no sé, unos pantalones, un vestido, lo que sea, que antes no, creo que eso es mejor que ver el número en la báscula. Totalmente. Y motiva. Entonces mejora todo lo que viene atrás de la ganancia de peso. Y aparte en las pérdidas de peso, en las mejorías metabólicas, desde el 5% empiezas a ver mejorías glucémicas, en el 10%... En el ovario poliquístico, al 3% de prepeso empiezan a ovular. El 3%. 3%. Muchas veces esos son 2 kilos o nada, o sea, 3, 4 kilos. 3, 4 kilos. Ahora, una de las cosas que se decía, a ver, vamos a hablar... Porque se habla de los Ozempic Face y ahora se va a decir Wegovy Face, sí. Wegovy Bot o Ozempic Bot, Bot y los Ozempic Babies. Los Ozempic Babies. Los Ozempic Babies son porque la obesidad disminuye fertilidad. Porque yo lo veo así. Cuando una mujer se embaraza y está en obesidad, o sea, bueno, una mujer que tiene obesidad tiene mayor riesgo de tener diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia o eclampsia, por el simple hecho de tener obesidad en el embarazo.
Y además, ese bebé tiene mayor riesgo de tener obesidad y diabetes en su vida. Creo que la naturaleza dice no, así no te vas a Así embarazar, no. hija. O sea, no, yo quiero bebés de calidad, quiero que cada vez la La especie especie se... mejore. Exacto. Exacto. Y entonces, así en esta obesidad, pues no me vas a dar humanos de la mejor calidad posible, no ovulas. Y si no ovulas, no te embarazas. Ujú. Pero empiezas a bajar un poco de peso y la naturaleza yo creo que es, oigan, ¿ya vieron? Y el ovario así, no, así, ovulando divino, porque a mayor peso mejora el outcome de cualquier embarazo, tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, este medicamento hace que bajes de peso y es que estas mujeres, o sea, el ovario de estas mujeres, o Dice, sea, por dice, aquí. ajá, de aquí somos. Ujú. Entonces, por eso aumenta la tasa de fertilidad, pero este efecto sí creo que no es necesariamente de la molécula, sino de la pérdida de peso Totalmente. que hizo y tal vez ellas no sabían. Esa es Y, otra, también ajá, quizás no y le sabía que no tienes ovulaban y en el momento que o bajan no de sé, peso, pues ovulan y siguen. exacto. Y yo a todas mis pacientes de ovario poliquístico les explico que al bajar de peso va a mejorar fertilidad. Muchas mujeres de ovario poliquístico les dijeron que no se iban a embarazar nunca. Muchísimas. No sé por qué les dicen eso, como no, ya, ni te preocupes, tú jamás te vas a embarazar. Y entonces ya llevan al niño al kinder, ¿no? O sea, entonces sí mejora fertilidad. Y ese Ujú, es el Ozempic Baby. ujú. El niño que nació de la De la prepeso, pre- de la sí, prepeso de su sí, sí. mamá. Ahora, y fíjate, dentro del Ozempic Face y todas las críticas que hay, algo que yo de verdad les pregunto, ¿eh? ¿Y por qué no se habla de el Ozempic Liver? ¿Y Ajá, por qué no se habla del Ozempic apnea del sueño? ¿Y por qué ajá. no se habla del Ozempic diabetes tipo 2? Del, Que del, son los beneficios. O sea, ¿por ajá. qué estamos tirándole Yo creo que eso vende. O sí, sea, no entiendo por qué. Y a muchos pacientes también me dicen, es que con el Ozempic pierdes músculo. Y no es cierto. no. Toda pérdida de peso conlleva pérdida muscular si Sí. bajas de peso rápido y no lo haces bien. Ujú. ¿No? Tienes que tener un buen plan de alimentación y hacer ejercicio. Porque no es el Ozempic, es la pérdida de peso mal llevada. Eso es justo lo que te iba a decir. ¿Es solo el medicamento? Que ya salió Wegovy, vamos Ujú, todos a la farmacia, entonces me lo pongo y ya. ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Ejercicio. Además de venir a ver a la doctora Tatiana o a mí, Exacto. ¿qué más tenemos que hacer? Necesitas un plan de alimentación que priorice, o sea, vas a comer menos. Es como en cirugía bariátrica. Ujú, Vas a comer menos, tienes que priorizar lo que te nutre. claro. Primero la proteína de buena calidad, grasas de buena calidad, fibra de buena calidad. Y el carbohidrato también es necesario. Aquí no le vamos a tener miedo al carbohidrato, pero es lo Pero, último que probablemente te comas. y que también que sea de buena calidad, porque Claro. hay carbohidratos a carbohidratos. Exacto. ¿No? Y hacer ejercicio. Y es que eso es uno negociable, ha sido uno negociable siempre. Que no se hablara de eso es diferente. Claro. Pero te vas a llevar el músculo si no lo estás haciendo bien. Y el músculo es la matriz del metabolismo. Lo que más quieres preservar en tu vida es el músculo. El músculo es más importante para problemas cognitivos, para el cerebro. Es más importante tener músculo que hacer sudokus, ¿no? Sí, claro. Así de importante es. Necesitas tener y mantener músculo siempre. Entonces, hagas o no, estés en un plan de alimentación, quieres bajar de peso o no, tienes que tener músculo. Mira, yo a los pacientes se lo digo así muy fácil, ¿eh? Hay 4 pilares para tener años de vida saludable. Ujú. Nutrición, actividad, sueño y Sueño. estrés. El sueño también creo que No. nadie lo pela. Entonces nadie lo pela. Oye, y si uso estos medicamentos, ¿qué tengo que hacer? Nutrición, Ajá. actividad, sueño y estrés. Sí. Oye, y si me opero, ¿qué tengo que hacer? Nutrición, actividad, sueño y estrés. Oye, no, yo no quiero hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Nutrición, actividad, sueño y estrés. Es Sí. decir, esos 4 pilares los tenemos que hacer. Es la primera vez en la historia. ¿Por qué estamos tan enfermos ahora? ¿Por qué tenemos tanta obesidad? Porque es la primera vez en la historia de la Sí. humanidad, ¿sí? Que somos extremadamente sedentarios y tenemos una oferta de comida Ajá. impresionante y sobre todo de comida Y somos el único ultraprocesada. animal que se depriva de sueño voluntariamente. Voluntariamente. El único. Ningún animal se depriva de sueño voluntariamente. No existe eso en la naturaleza. Entonces, imagínate, tenemos esos factores que van a ir en detrimento de nuestra salud. Ahora, la capacidad que tiene el ser humano, que es la que nos aman, los que nos hace ser los reyes en este planeta, que es nuestra capacidad de adaptación, esa es la que nos tiene. La que nos va a matar al final. enfermo, Sí. porque el cuerpo se va a adaptar a deprivación de sueño, Ujú. se va a adaptar a comer comida ultraprocesada, a ser sedentarios, pero vas a pagar un costo. Se va a adaptar. O sea, se adapta, pero Ah, es una adaptación a corto plazo, ¿no? Es una adaptación Sí.
pero va a tener un costo. ¿Y en Claro. qué costo? Diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, apnea del sueño, todas las comorbilidades Ajá. que tenemos A mí alrededor. me pasa mucho. Nunca se me va a olvidar el día que mi asistente me dijo, doctora, ¿podría dar más consultas? ¿Por qué se va a las 6 de la tarde? ¿Podríamos citarle más? Porque me voy a hacer ejercicio. Claro. O sea, mi tiempo de ejercicio no está en la mesa de negociación. Porque yo priorizo, o sea, sí, creo que estoy en un lugar bendecido en el que yo pongo mis horarios, pero no, o sea, priorizo el ejercicio porque creo que creo que de verdad la integridad es la mayor virtud de alguien. Y si yo le voy a estar diciendo a mis pacientes que tienen que hacer ejercicio y que no pueden perder músculo, pues ni modo que estén yo en sarcopenia. Claro, Y claro. sí creo que nos tenemos que dar nuestra prioridad nosotros. Nadie Totalmente. te la va a dar, nadie. Totalmente. Así que ya sé que nos van a poner aquí en los comentarios que la Con doctora razón no Piña tiene citas. no tiene citas y todo. Se tiene que multiplicar esta mujer. En esas estamos. Ajá. Pero, a ver. Y a las 6 me voy a hacer ejercicio. Pero a las 6 se va a hacer Sí, ejercicio. ya me ¿no? buscaron en el gym. Ya me pasó, ya. Mira. Y el otro día saliendo del consultorio en el estacionamiento también. Ahí te llegó y dijeron, y yo, oiga, ajá, no sé qué decir, ya no sé qué decir, muchas gracias, ya no sé qué decir. a ver, amiga, ¿qué recomendaciones para alguien que esté pensando utilizar Wegovy? Número 1, pensar, ¿por qué lo quieres usar? ¿Es para bajar de peso no? ¿Es por salud? ¿Cuánto peso te sobra? ¿Estás comprometido a hacer ejercicio, comer bien? O sea, es un paquete completo, no es inyectarte una vez a la semana y ya está. Porque aparte, la posología es facilísima. Claro. Entonces, ya está. Y no, es que, ¿qué tienes que hacer? Comprometerte y saber por qué vas a bajar de peso, ¿no? ¿Por qué quieres bajar de peso? Hacerlo de un lugar de amor a ti, por salud para ti, para la gente alrededor. También muchos pacientes, por ejemplo, contigo, ¿cuántos se han operado por sus hijos? Híjole. ¿No? A mí, el día que me cayó el 20 fue un paciente que me dijo, no puedo agacharme a jugar con mi hijo. Ese fue su tocar fondo. Entonces, pensar qué cambios en tu vida estás buscando. Y saber que hay gente que lo hacemos bien, ¿no? Hay mucha gente que de verdad lo queremos hacer bien, que estamos con una preocupación genuina por este problema de obesidad y queremos hacer las cosas bien. Totalmente. Y aquí estamos para todos. Totalmente. Oye, amiga, bien. ¿y estos medicamentos se suspenden? Si alguien va a empezarlo a utilizar, estamos pensando en suspenderlo. También Porque fíjate que a mí me lo dicen, ¿eh? Ok, vamos a empezar a utilizar Wegovy. Oiga, doctor, ¿y cuánto tiempo lo voy a usar? Es muy común esa pregunta y está bien. Entender la obesidad como una enfermedad crónica. La tenemos que entender así. Es como el paciente con diabetes que me pregunta, ¿cuándo me voy a dejar de poner insulina? Probablemente nunca. Si empezamos muy temprano en la enfermedad, en diabetes, con insulina, y hay un componente de obesidad bajando de peso, probablemente se quede con insulina, pero nunca se va a quedar sin medicamentos, excepto que una cirugía bariátrica, en fin. Pero pensar que, así como le digo a un paciente que vive con diabetes, que probablemente utilicemos medicamentos para toda la vida, en la obesidad es igual, porque al suspender sí hay una reganancia, muchas veces, pero hay que... ¿Cuánto tiempo vas a estar cuánto tiempo nos va a tomar llegar al peso que quieres o tu ideal? ¿Cuánto tiempo te vamos a mantener ahí con el medicamento? ¿Y cuándo vamos a poder empezar a pensar en disminuir dosis y suspender? Es un plan a largo plazo. Siempre pensar es a largo plazo. No son 3 meses. No. Jamás van a ser así. Y también no son medicamentos baratos. Siempre comento el precio porque el paciente lo va a pagar. Y si solo puede pagar 3, 4 meses del medicamento, después va a ser muy complicado, mejor no lo hacemos. Y eso es pensar en el paciente también. Y fíjate que desde luego, y creo que una de las cosas que hay que comentar con todos los pacientes abiertamente es que así como cuando tú inicias un tratamiento de hipertensión, ¿no? Oye, ¿quieres dejar de usar el medicamento antihipertensivo? Pues el cardiólogo te va a decir, tienes que hacer esto, esto y esto. Ejercicio, actividad, nutrición, perder peso. ¿Qué pasa si yo voy al gimnasio? Oye, es que cuando voy al gimnasio me siento mejor, duermo mejor, bajo de peso. Lo dejé. Nadie te dice es que dejé de ir al gimnasio y entonces tuve rebote. Ajá, justo. Pero ¿por qué queremos pensar así con un medicamento? Es que suspendo el medicamento y tengo rebote. Es lo mismo. Y creo que es el miedo a las reacciones adversas a largo plazo. Pero ya no hay. O sea, de verdad,
Y, o sea, bueno, sí, nos faltan estudios a muchísimos más años, pero tenemos muy buena información ya para decirle a un paciente Simplemente de los que no va primeros a pasar nada. GLP-1, de los primeros Ajá. GLP-1 ya son 15 años, ¿no? Ya, O más, o sea, del Exenatide del tenemos, Exenatide, sí del es cierto. Exenatide tenemos Ujú. muchísimo tiempo ya. Entonces ya de eso a largo plazo sabemos. A lo que iba con este comentario del uso crónico es que si tú quieres dejar un medicamento, sobre todo esto, tenemos que pensar, estos medicamentos son dónde están trabajando, en los centros de recompensa en el cerebro. No es solamente hambre, Ujú. ¿eh? Sí, Entonces, si tú no has controlado tu ansiedad, si no controlas tus niveles de estrés, si no duermes y dejas el medicamento que te está ayudando a controlar sí. apetito y a controlar ansiedad y cravings, pues vas a tener una reganancia de peso. Entonces, pensarlo, yo creo que iniciarlo a Con largo un buen, plazo. exacto, con un buen plan, también dan una ventana de oportunidad para entrenar el ojo a las porciones. Claro. Que no te mueres cuando te comiste la mitad de lo que te comías antes, ni te desnutres, ¿no? En realidad vivimos con muy poquito. En Ujú. realidad no necesitamos comer muchísimo. Entonces, cuando mejoras porciones, mejoras calidad del alimento y sigues vivo y todo, o sea, es que el ojo también está entrenado a que no necesitabas la hamburguesa completa con las papas, con el no sé qué. No, probablemente una hamburguesita nada más Sí, así. pequeña y se Sí, lo acabó. disfrutas y Sí, ya. sí, sí. Híjole, amiga, pues otra vez ya se nos fue Hay el muchísimo de qué tiempo, hay hablar, muchísimo claro. de qué hablar, ¿no? Ya estamos planeando una mesa redonda con más especialistas y un como fuego cruzado de preguntas entre Ay, qué varios padre. especialistas. Los vamos a hacer pronto y Ajá, por supuesto que tú vas a estar ahí sentada gracias. en esa mesa, Qué ¿no? buena ¿Dónde onda. te encontramos, amiga? Por favor, di tus redes sociales y sube cosas a tus redes sociales, Arroba por tus favor. hormonas. Antes de empezar este podcast tuvimos una plática, Fer y yo, que por qué no subo cosas a mis redes. Pero ya va a subir más, Ya. lo prometió, Sí. lo prometió que va a subir, Arroba ¿no? tus hormonas en mi Arroba tus hormonas, Instagram. síganla. Ujú. Por favor, píquenle a la campanita, bájenlo a WhatsApp, mándenselo a la comadre, a todos los chats que tengan. Ayúdenos a que esta información se reproduzca y llegue a más gente, Sí. ¿no? Amiga, muchísimas gracias por estar Gracias a con ti, Fer. nosotros. Gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos en la siguiente. Yo soy el doctor Fernando Pérez Galás y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.